Buenas noches, hermanos. Dios ha permitido hoy que volvamos a estar juntos para considerar sus santas escrituras. Les comento, hermanos, que a veces quisiera seguir como la línea en que uno tiene preparado para estudiar, pero a veces el Espíritu le cambia a uno la dirección. Sí, como el viernes pasado, sí, me cambió la dirección. Y hoy también me ha cambiado la dirección y quiere que toquemos acerca de la vida de Adán. ¿Sí? Pero ante todo, pues vamos a pedirle al Señor su gracia que esté sobre nosotros, Señor, y sobre todo que nos limpie para que esta reunión sea bajo los parámetros de Dios en santidad y en justicia. Pues no ignoramos que aún no somos santos en plenitud y tampoco somos justos en plenitud. Estamos en un proceso de crecimiento y de madurez espiritual. ¿Mm? Así que Padre, te damos gracias por tener tu misericordia y tu compasión para con nosotros y el podernos conceder este tiempo para considerar tus santas escrituras, para conocer tu voluntad, Señor, y los deseos tuyos para con nosotros, Señor, aquellos que hemos creído traerte del Mesías Cristo Jesús. Pedimos que nos perdones, Señor, de todo pecado, ya sea de palabra, de pensamiento, de obra y de omisión, Señor, en que hayamos ofendido tu santidad y tu justicia, Señor. Invocamos la sangre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, la cual nos has concedido para el perdón de pecados, Señor, y para limpiarnos de toda maldad, Señor. Padre, también te pedimos, Señor, y abogamos por nuestras familias, Señor, ya que el deseo tuyo es que no solamente seamos salvos nosotros mismos, sino también nuestras casas, Señor, nuestras familias, Señor. Como la promesa que le hiciste a Abraham, Señor, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, Señor. Traemos a tu memoria, Señor, esa promesa tuya, Señor, para que seas tú concediéndole a nuestros parientes que aún no han llegado a tu camino, Señor, que los conceda el arrepentimiento como una vez lo hiciste con nosotros, Señor. También te pedimos, Señor, por tu Espíritu Santo, que es quien nos enseña, Señor, y trae a la memoria, Señor, quien nos da la sabiduría y el entendimiento y la inteligencia, y quien nos otorga la revelación, Señor, para que nos conceda, Señor, esto que te estamos pidiendo, para que tu Espíritu obre en nuestras vidas, Señor, y nos dé esa sabiduría y esa inteligencia, Señor, y esa revelación de los misterios de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el sagrado nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén, amén. Bien, hermanos. Entonces, uno de los puntos que yo vengo insistiendo es en que si no conocemos la vida de Adán y lo que fue Adán, no vamos a poder comprender con claridad la salvación. Porque en cierta manera Dios solamente ve dos seres humanos, Adán y el postrer Adán. Si estamos en el Adán primero, su final es la muerte eterna. Si estamos en el postrer Adán, entonces heredaremos la vida eterna. Cuando vamos a Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios revela el origen. El primero creó el mundo espiritual, está en los cielos, y después creó el mundo físico, está la tierra. Sin embargo, en el versículo 2 hay un acontecimiento y dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entre el versículo 1 y 2 hay un tiempo, no sabemos cuánto tiempo transcurrió. Sí, porque Dios, cuando crea las cosas, no las crea desordenadas y vacías, ya que la creación de Dios es un reflejo de la imagen de Dios. Cuando uno mira en la carta a los Romanos, en el capítulo 1,
Y leemos en el versículo, a partir del versículo 18. ¿Sí? Vamos a leer hasta el 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es decir, que los astros, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que contiene la tierra, los mares, los océanos, la tierra, los montes, la vegetación, los minerales, todo está dando testimonio de que es la mano de Dios quien creó esas cosas y está revelando su poder invisible y su deidad a través precisamente de la creación de Él. Amén. Como nosotros estamos sujetos a un espacio y un tiempo, estamos sujetos a un cuerpo que solamente nos permite relacionarnos con el mundo físico, con el mundo natural. Sin embargo, la naturaleza y la creación de lo que contemplan nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos, ¿sí? No solamente las cosas materiales, sino también los animales, o sea, incluyendo toda la naturaleza, la mineral, la vegetal, la animal, la humana, que es lo que nos es permitido ver con los ojos que se nos han concedido y escuchar con los oídos que nos ha dado. ¿Sí? Pues todo ello revela precisamente que todo esto fue creado por Dios y que no hay manera de que el hombre niegue la existencia de Dios, porque la misma naturaleza es el testimonio de que Él existe. Amén. Cuando vamos al libro de Isaías, en el capítulo 45, y leemos en el versículo 18, dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Es decir, que cuando se hizo la tierra por primera vez, no fue algo deshabitado. Tenía seres que la habitaban. ¿Mm? Sin embargo, cuando leímos en el versículo 2 de Génesis 1, habla de que la tierra está desordenada y vacía. Y por eso en este mismo versículo de Isaías 45, él dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios el que formó la tierra en su origen, el que la hizo y la compuso. Tuvo que volverla otra vez aquí, a restaurarla. ¿Ven? Y lo que aparece precisamente en el capítulo 1 es la restauración de la tierra. El versículo 1 de Génesis 1 habla de la creación en su origen, que ese origen está registrado en el libro de Job, en el capítulo 38, 39 y 40. Pero cuando volvemos a Génesis 1, el versículo 2, hay una situación donde dice que la tierra está desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que parece que Dios tuvo que emitir un juicio sobre la tierra y llegó al estado de un desorden y completamente vacía y en tinieblas. No hay lugar a duda que hubo un juicio de Dios. ¿Mm? Por lo que logramos entender, parece que Satanás, aquel querubín que se rebeló contra Dios, era quien tenía el dominio de la tierra, es decir, que estaba bajo su dirección, bajo su administración. Por lo menos hay una señal cuando leemos en el libro de los Hebreos, ¿sí? Y vemos en el capítulo 2
Si leemos a partir del versículo 5 hasta el 7 dice, por el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre la obra de tus manos. Parece que la tierra inicial era gobernada, sí, parece que era precisamente este querubín protector. ¿Mm? Pero a raíz de la rebelión de él y de la tercera parte de los ángeles que se rebelaron, entonces Dios parece que deja la administración de la tierra al hombre. ¿Sí? Pero después, como el hombre fracasó, pues entonces tuvo que pasar a la mano de quién, del Hijo del Hombre. Amén. No olviden lo que está diciendo ahí en Hebreos 2:6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que le visites. Cuando vamos precisamente de nuevo a Génesis 1, después de Dios haber restaurado la tierra, en el versículo 26 dice claramente, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y que el hombre fue lo último, sí, que crea Dios sobre esa tierra para que tenga el señorío sobre ella. Es decir, que le entrega la administración de su creación exclusivamente la tierra para que el hombre la gobierne. En el versículo 27 dice, creó Dios al hombre y a su imagen, y a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Cuando él sigue hablando de la creación del hombre y pasa al capítulo 2, entonces ya se habla de una manera mucho más detenida. Porque aquí en el versículo 27 da la imagen de que el varón y la mujer fueron creados al mismo tiempo, pero no es así, porque el capítulo 2 aclara muy bien que hubo un orden en esa creación y que primero fue creado el hombre y por causa de que no se halló una ayuda idónea para el hombre, entonces fue necesario Dios crear a la mujer. ¿Ven? Cuando vamos al capítulo 2, pero sin embargo, estudiamos un poquito más el capítulo, el versículo 26 de Génesis 1, para poder tener claridad en el asunto, ¿sí?, de nuestra imagen y conforme a la semejanza de Dios. Esto no tiene que ver tanto con el cuerpo, esta imagen, esta semejanza, porque Dios es espíritu. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 24, dice claramente que la naturaleza de Dios es espiritual. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios solamente acepta las adoraciones que se emiten, ¿sí?, en el nivel del espíritu y que están de acuerdo con la verdad de su palabra. Dios es espíritu. Entonces la imagen y la semejanza no está relacionada tanto con el cuerpo, sino que está relacionada específicamente más precisamente con la parte espiritual que posee el hombre. Amén. Y que le fue otorgada por Dios. ¿Sí? Cuando vemos en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, en el versículo 1 dice, profecía de la palabra de Jehová cerca de Israel, Jehová que extiende los cielos
y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Aquí se nos está revelando que el hombre posee un espíritu. Amén. Y ese espíritu tiene que estar relacionado con los cielos y con la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que si el hombre va a gobernar la tierra y no la va a gobernar desde el punto espiritual, sino desde el punto almático, pues va a haber problemas. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que estar sometido a Dios. Y el sometimiento a Dios es a través del espíritu. ¿Para qué? Para que pueda ejercer una administración justa y santa. ¿Eh? Entonces, cuando vamos al capítulo 2, sin embargo, aclaremos primero el asunto de lo que es la imagen y lo que es la semejanza. Cuando nosotros miramos en el Salmo 17, el versículo 15 hace esta declaración. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué significa? Que la semejanza del hombre a Dios radica cuando el hombre está caminando en la justicia de Dios. ¿Entienden, hermanos? Si nosotros estamos caminando en la justicia de Dios, que son sus mandamientos morales divinos, sus mandamientos de vida, entonces estamos adquiriendo la semejanza de Dios. ¿Amén? Y este pensamiento está aquí en el Antiguo Testamento, pero ese pensamiento sigue vivo en el Nuevo Testamento. Cuando leemos en 1 de Juan, en el capítulo 3, y si leemos desde el versículo 1 hasta el 7, dice así: Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esta palabra conocer, ginosco, que es en el griego, cuando pasamos al capítulo 2 de esta misma epístola de Juan, y leemos del versículo 3 y 4, y dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Conocerle a él es tener la semejanza de él, y tener la semejanza de él es caminar en su justicia, y caminar en su justicia es guardar sus mandamientos. Exclusivamente los mandamientos que tienen que ver con el pacto, con sus estatutos y decretos. Amén. Regresando de nuevo al capítulo 3. Vuelvo y leo a partir del versículo 1. Dice: mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no le conoce, porque no le conoció a Él. Conocer a Dios es caminar en su justicia. Eso es conocer a Dios. Versículo 2 de 1 Juan 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Este punto también es muy importante. Somos hijos adoptivos, pero estos hijos adoptivos tienen que adquirir una imagen, tienen que adquirir una semejanza. ¿Mm? Si llegamos a esa imagen y esa semejanza, pues nos llegaremos a constituir como verdaderos hijos de Dios. Pero si no llegamos a esa imagen y esa semejanza, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que no aprobaremos y seremos desechados por Dios. El asunto es serio. Amén.
Y aquí quiero llegar con esto. Cuando uno mira la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, dice claramente, en el versículo 15, acerca de Cristo Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso cuando él tenía la conversación con Felipe, dijo claramente, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. No es un asunto físico, es un asunto de la conducta que reflejaba el Mesías, porque él reflejaba al 100% la justicia y la santidad de Dios. Cuando vamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 8, y leemos el versículo 29, dice así, pero leamos desde el 28 mejor. Dice, versículo 28, Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan sus mandamientos. Entonces sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, como hemos sido llamados nosotros, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este primogénito, que es el Hijo Cristo Jesús el Mesías, que es la imagen del Padre, pues nosotros estamos obligados y predestinados para llegar también a esa imagen. Y de eso es lo que está tratando precisamente en 1 Juan 3. Amén. Entonces, la imagen que nosotros tenemos y que hemos heredado de nuestros padres y que hemos heredado de Adán, no le sirvió a Dios, porque esa imagen no tiene la imagen en la semejanza de Dios. Es decir, ese hombre no camina en la justicia de Dios. Nuestro papel aquí en la tierra, después de haber recibido al Mesías, es precisamente eso, aprender a caminar en la justicia de Dios, porque eso fue lo que perdió Adán. Amén. Volvamos de nuevo a 1 Juan 3. Versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios en potencia, pero tenemos que graduarnos como hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a esa imagen. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, Jesucristo, cuando venga por segunda vez, dice, seremos semejantes a Él. Luego, el trabajo de la salvación, ¿en qué consiste? En estar trabajando para llegar a la semejanza de Él. Pero esa semejanza está relacionada con la santidad y la justicia. Amén. Y le seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En cierta manera, la venida del Señor, cuando venga, aquel donde Él no se vea reflejado en sí mismo, como si nosotros fuéramos un espejo, si Él no se ve reflejado en nosotros, pues no partiremos con Él. Y eso es lo que dice precisamente cuando nosotros leemos en 2 Corintios en el capítulo 3. El trabajo que está haciendo el Espíritu es precisamente formar esa imagen de Él en nosotros. Si leemos desde el versículo 17 y 18 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Y en qué consiste esta transformación? Pues consiste precisamente en que aprendamos a ser guiados por la justicia de Dios.
esa imagen, esa gloria. Cuando ustedes leen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice él, a partir del versículo 5 hasta el 10, dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Debemos permanecer en él y que él permanezca en nosotros para que podamos llevar fruto. En el 6 dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Si el Señor no está permaneciendo en nosotros y nosotros en Él, ese será el final. Seremos echados en el fuego y ardaremos. Del versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Porque ¿en dónde mora el Señor? Pues mora en sus palabras. Amén. Si nosotros guardamos las palabras de Él, pues ahí está Él. Estamos nosotros en Él y Él está en nosotros. Amén. Dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Pero no olvidemos lo que Él había dicho un poquito antes, en el versículo 5. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. Pero permanecer en Él significa que sus palabras estén en nosotros. Si sus palabras están en nosotros, entonces tendremos fruto. Versículo 7, entonces, en el 8, perdón, está diciendo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Luego las palabras que tienen que permanecer en nosotros son exclusivamente los mandamientos. Para que el amor de Dios fluya en nosotros, ¿sí? Y nosotros en Él. Punto y coma, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dios no deja nada a la imaginación humana ni a la interpretación humana, no deja nada absolutamente a nuestros razonamientos humanos, carnales, ni a nuestra lógica. Dios es muy puntual y exacto. Amén. ¿Cuál es la manera de que Cristo permanezca en mí? Si guardo sus mandamientos. Si sus mandamientos no están en mí, pues no tengo a Cristo. Quizá yo diga, yo creo en Dios, pero si no estoy guardando los mandamientos de Dios, cuando hago la confesión de que yo creo en Dios, simplemente estoy declarando que no niego la existencia de Dios. Pero si yo creo en Dios y guardo su palabra, eso sí convence a Dios. Porque la evidencia de que yo creo en Dios es de que yo vivo conforme a su justicia. Amén. Si yo digo yo tengo un carro, pero nunca muestro el carro, mis palabras o son vanidad y mentira. Pero si yo tengo un carro, la evidencia de eso es que yo muestre el carro y la tarjeta de propiedad del carro. Ok, en la vida espiritual, si yo digo que amo a Dios, la manera de mostrárselo es porque guardo su palabra. Y su palabra específica es los mandamientos. Amén. No es que me sepa yo las profecías, que me sepa yo las promesas de Dios. No, porque eso no va a cambiar nuestro corazón.
y nos va a poner a caminar en justicia y en santidad. Lo único que nos pone a nosotros a caminar en justicia y en santidad es si realmente estamos guardando sus mandamientos morales divinos. Y eso tenemos que entenderlo. Amén. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice no fornicarás. Si yo no fornico, ¿qué significa? Que Cristo está en mí y yo en él. Si yo no robo, ¿qué significa? Que Cristo está en mí y yo en él. Si yo no estoy difamando a nadie, ¿qué significa? Que Cristo está en mí y yo en él. ¿Por qué? Porque sus mandamientos es la justicia de Dios y son los mandamientos de la vida. Amén. Cuando volvemos de nuevo a 1 Juan, en ese mismo capítulo 3, pide lo que dice, por ejemplo, él. A partir del versículo 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, mire que la transformación que va aconteciendo en nuestra vida de gloria en gloria es debido a que estamos aprendiendo a caminar en su justicia. Estamos recuperando de nuevo la semejanza de Dios. ¿Por qué seremos nosotros juzgados? Pues por los mandamientos. Cuando ustedes van a la carta a los Romanos, al capítulo 2, y si leemos desde el versículo 1, ¿sí? Voy a leer hasta el versículo 16. Dice así, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios simplemente porque hiciste la oración de fe o porque te bautizaste, porque estás reunido en una congregación cristiana. Esto no es suficiente para Dios. Y dice el versículo 4, oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y no hay que confundir el arrepentimiento con el remordimiento. El arrepentimiento es un cambio mental. Es un cambio donde dejamos de vivir por nuestra propia ley y comenzamos a vivir bajo la ley de Dios, bajo la justicia y la santidad de Dios. Y ese cambio radica en la mente. No tiene que ver con los sentimientos. El remordimiento sí tiene que ver con los sentimientos. Es decir, que sentimos vergüenza, y hasta tristeza de haber cometido y haber hecho un acto abominable. Sin embargo, no cambiamos de actitud, ni nos interesa cambiar tampoco ese tipo de conducta. Simplemente sentimos, sí, esa vergüenza y ese llanto, pero más adelante vamos a volver a reincidir en lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio mental. No hemos borrado las leyes que gobiernan nuestra alma y no hemos establecido las leyes de Dios en nosotros. Santiago dice claramente en el capítulo 2, él dice lo siguiente, a partir del versículo 8, ¿sí? Hasta el 12. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, como si hubiera, la ley es una sola, pero esa ley está compuesta, ¿sí?, por diferentes mandamientos. Pero la suma de todos esos mandamientos conforman la ley. Los mandamientos es como haber quebrantado toda la ley. Y el versículo dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Pues la ley real, la ley que nos libera precisamente del estado de desobediencia. Amén. Pero mire, así habla. El habla procede precisamente de nuestra mente. Es decir, que nuestra mente tiene que ser regulada y controlada y gobernada por la justicia de Dios, que son sus mandamientos. Toda palabra que sale de nuestra boca tiene que pasar por el juicio de sus mandamientos. Amén. Pero no solamente el hablar, sino también el hacer. Entonces, por una parte está regulando el hombre interior, amén, donde se generan los pensamientos, y también la parte exterior, que cuando nuestro cuerpo actúa, que tiene que ser conforme a esa ley. Y sobre esa base es que uno tiene que trabajar. Amén. Al regresar de nuevo, hermanos, si volvemos otra vez a 1 Juan 3, y quedamos entonces en el versículo 2, ya lo habíamos leído, pero apartamos de ahí, sí. 1 Juan capítulo 3 del 2 al 7 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, en potencia, aún no somos verdaderos hijos de Dios, pero estamos hacia allá proyectándonos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que hemos de ser. Es decir, que la imagen de Cristo esté en nosotros, porque está en la imagen de Cristo, está también la del Padre. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ese es el trabajo de la salvación. Volver a adquirir la semejanza de Dios, la semejanza del Padre que está en el Hijo. Y esa semejanza está precisamente relacionada con la ley, con los mandamientos, con la justicia de Dios. Versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? La esperanza de llegar a ser semejante a Él, se purifica a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que hay que trabajar sobre ello. Tenemos que purificarnos a sí mismos. ¿Por qué? Así como Él es puro. Ahora miren qué consiste esta pureza, porque es lo que va a decir a partir del versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Luego, ¿la impureza qué es? Es no vivir conforme a la justicia de Dios. Y la pureza es vivir conforme a la justicia de Dios. Amén. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. No hay que confundir el pecado en singular, que significa no querer vivir bajo la ley de Dios. Cuando no vivimos bajo la ley de Dios, como esa ley es una sola, pero tiene muchos mandamientos, cuando incumplimos sus mandamientos, producir un fruto. Y esos frutos negativos es lo que se llaman pecados. Amén. Que es el resultado de la desobediencia a los mandamientos que componen esa única ley de Dios. Mandamientos morales. Estos mandamientos no tienen que ver con el sacrificio de animales, ni tampoco tienen que ver con el servicio cultural en el templo. Es exclusivamente lo que está relacionado con los 10 mandamientos, ¿sí? Mandamientos, tiene una serie de mandamientos que se constituyen como estatutos, y esos estatutos a su vez tienen otros mandamientos que se constituyen como decretos o juicios. ¿Amén?
Bien, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado, la raíz del pecado es el estado de desobediencia a no querer someternos para aprender a vivir conforme a la justicia de Dios. Versículos 5 y 6, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Los pecados son los frutos de la desobediencia, que son muchos, pero el pecado es la obediencia. No hay pecado en Él. Versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. No permanecer en Él significa no caminar en la justicia de Dios, no caminar en sus mandamientos. Es algo muy claro, muy específico, puntual. No da lugar a que yo interprete esta cosa de otra manera. Porque uno puede decir, sí, somos santos, porque santo significa ser separados. Pero lógica, fuimos separados de Dios, fuimos separados del mundo, fuimos separados de nuestra familia, de nuestras tradiciones. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros se forje de nuevo la santidad y la justicia de Dios en nosotros. Que soy santo, se tiene que ver la evidencia a través de mi comportamiento y conducta, esa santidad. Pero si yo digo que soy santo, pero mi conducta contradice eso, sino que sigo viviendo en un estado de injusticia y de inmundicia, Dios me declara como mentiroso y me declara que no soy hijo de Él. Y de eso es lo que precisamente trata el versículo 8 de este mismo capítulo 3. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo que el diablo hizo en nosotros. El diablo ya no tiene solución, ya está condenado, ya fue juzgado. Son las obras del diablo que adquirimos a través de Adán, que adquirimos a través de este mundo, que hemos adquirido a través de nuestros padres, a través de la cultura. Esas obras tienen que ser desechas por el Hijo de Dios. Y la única manera de hacerlas es cuando nos sometemos a la justicia de Dios. Versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, que no practica la desobediencia a la ley de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. Es decir, si la palabra de Dios, que es su ley, está permaneciendo en nosotros. Y no puede pecar. Porque si en mí permanece esos mandamientos, no robar, pues no robo, no fornico, pues no fornico, no difame, pues no difamo, no codicio, pues no codicio, porque he nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Luego los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los que hacen justicia y aman a sus hermanos. Mire que no es un asunto teórico, no es un asunto que adquirí un diploma donde diga que, es que yo soy hijo de Dios, porque me lo otorgaron porque hice un curso de teología o estuve en el seminario 4 años estudiando. Ante los ojos de Dios, eso no tiene ninguna validez, no tiene ningún valor. Lo que tiene valor ante los ojos de Dios es si en mi conducta y mi comportamiento se está viendo reflejada su justicia y su amor. Y eso es lo que me constituye a mí como hijo de Dios. No es si yo pertenezco a la Iglesia Pentecostal Trinitaria, o si pertenezco a las Asambleas de Dios o a la Iglesia Católica, no. Porque eso es lo que dicen allá. Si usted está vinculado a una institución cristiana, entre comillas, ya eres salvo. Pero Dios no dice eso. Dios dice que sus hijos verdaderos son aquellos que caminan en justicia.
lo que dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Es decir, que esa persona está adquiriendo la imagen y la semejanza de Dios, que fue lo que precisamente perdió Adán. Adán perdió esa imagen y esa semejanza. La semejanza, entonces, hermano, está relacionada con la justicia de Dios. Amén. No olvide precisamente lo que leímos, ¿sí? En el Salmo 17:15. Pero si leemos también en la carta de Deuteronomio, en el capítulo 6, a partir del versículo 24 y 25 dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Ven? No terminamos de leer en Romanos 2. Volvamos al Romanos 2. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir de nuevo la semejanza de Dios? Aprendiendo a caminar en su justicia. ¿Ven? Habíamos quedado en el versículo 4 de Romanos 2. Dice, o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El arrepentimiento, les dije, es un cambio mental. Hay que formatear nuestra mente. Hay que cambiar las estructuras que gobiernan nuestra mente para establecer la ley moral divina de Dios en nuestra mente y que sea ella la que nos gobierne. ¿Por qué? Porque ellas son las que determinan la realidad de lo que es verdaderamente el bien y lo que es verdaderamente el mal. Amén. Si nuestra mente no está siendo gobernada por la ley moral divina de Dios, no vamos a tener el concepto claro de lo que es el bien y lo que es el mal. Y algunas veces vamos a aceptar el mal como bien y el bien como mal. No olvidemos que somos criaturas de Dios, fuimos creados como, ¿sí? Como hijos de Dios, adoptivos. Pero quien es el legislador y quien determina las leyes es Dios mismo para su creación. Luego Él es el que sabe con claridad qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal. Y precisamente sus mandamientos es lo que nos da la claridad de lo que es el bien y lo que es el mal. Por eso es que los mandamientos están conformados en negativos y positivos. Negativos, no. Siempre comienza con la negación, no. ¿Por qué? Porque está implicando lo que es el mal. Mal es robar, mal es fornicar, mal es difamar, mal es codiciar, mal es tener otros dioses ajenos delante de nosotros. Y ese no implica que en el momento en que lo violamos entramos en el estado de muerte. Amén. Bien, volvamos a Romanos. Dice el versículo 5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, no ha cambiado su mentalidad. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Luego, ¿qué es la verdad? La verdad es la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Sus mandamientos. Caminar en la injusticia es no querer vivir conforme a la justicia de Dios. Luego, ¿qué es el final de ello? El juicio de Dios. Y esto está relacionado no con la fe, sino con las obras. Por eso está diciendo en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
Versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, ¿qué es lo que determina el bien y qué es lo que determina el mal? Pues es nada menos que el mandamiento de Dios, que es su justicia. ¿Ven? Versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Luego el juicio de Dios, ¿en qué consiste? En si tú viviste conforme a la ley de Dios o no viviste conforme a la ley de Dios. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No hay que confundir la reconciliación con Dios, que cuando ya somos constituidos como hijos adoptivos, Dios nos exige que tenemos que vivir conforme a su ley, porque esa misma ley va a ser la que nos va a juzgar en el día del juicio. Amén. Ya sea que usted la recibió en tablas de piedra como los judíos, o ya sea que la haya recibido en su conciencia. Dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es lo mismo la justificación de reconciliación, que es gratuita, que no tenemos que hacer absolutamente nada, sino creer en la obra de Cristo Jesús. Y otra es la justificación de salvación, que sí está relacionada con las obras del cumplimiento de la ley. Y esas son las que tienen que ver con la salvación, no con la reconciliación. Amén. Y sigue diciendo, porque a partir del versículo 14 hasta el 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, que cumplen los mandamientos de Dios, estos, aunque no tengan la ley, no la tienen escrita en tablas de piedra, como le fue al pueblo de Israel, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, que es la que tiene que ver con el nuevo pacto. Pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Para que se den cuenta que esto es parte del evangelio, pero que no se predica y se ignora terriblemente. Amén. Pues bien, Adán perdió esa semejanza. Adán violó el pacto. Cuando uno va al libro de Oseas, precisamente en el capítulo 6, el versículo 7 dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Adán, ¿en dónde recibió la ley del pacto? Porque pensamos que el pacto lo recibió fue Moisés. No, Adán también lo recibió, pero él lo recibió en su conciencia, en su corazón, como lo hemos recibido nosotros, como también lo recibió Abraham. Amén. El único pueblo que recibió la ley de Dios en tablas de piedra fue el pueblo de Israel. Todos los demás lo hemos recibido es en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Amén. Sin embargo, Adán solamente violó un solo mandamiento y con eso fue suficiente para condenarse. Amén. Pero entonces mañana veremos eso un poquito más detalladamente. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga y que confirme el Espíritu Santo en sus corazones y en su mente lo que hoy consideramos de las Santas Escrituras. Bendiciones para todos y shalom.